muy pertinente el tema que vamos a tocar en este momento, en estos tiempos en nuestra sociedad, donde las redes sociales te permiten ver cosas que tú quisieras nunca haber visto. Como vimos recientemente un video de unas madres en un teleférico, que lo vamos a poner, porque vamos a hablar precisamente de la forma que tenemos las mujeres en República Dominicana y los hombres, los padres, de criar a nuestros hijos con métodos que ya en el mundo entero están erradicados. Vamos a hablar de esto con la doctora Rafaela Burgos, psicóloga y terapeuta familiar, y Ana Greyert. ¿Greyert? Muy bien. Correcto, asesora regional de World Vision América Latina y Caribe, porque se va a hacer un conversatorio, en el país, cambiando los paradigmas de crianza que se va a realizar mañana 7 de junio a las 6 en el Auditorio Biblioteca Octavio Veras Rojas de la Universidad Católica Santo Domingo. Yo quiero que ustedes vean este video. Yo lo vi en el día de ayer y me indigné. Y bueno, como hoy en día todo se sube a internet, no pasa nada con que lo pongamos. No, obviamente le hemos tapado las caras a los niños. Vamos a quitarle a los niños la imagen porque ellos no tienen la culpa, pero vamos a ver la actitud de estas mujeres, que aparte montarse en un teleférico y pegar todos los gritos, bueno, está bien, pero andan con niños pequeños y luego lo que hace una de ellas con uno de los niños que la abraza atemorizado. Veamos. Era una montaña rusa, pero bueno, esa es una cosa. Lo malo de ese video es, primero, le están transmitiendo el pánico, el terror, le están traumatizando a las criaturas, pero sobre todo que una de ellas se nota que, como decía Diana en la oficina, si eso es porque el niño se le abraza las piernas en ese momento, que le da por la cabeza 3 golpes. Cuando lo que está buscando es que lo proteja. Que lo proteja, que le dé seguridad. Imagínate cuando el niño hace una travesura o se porta mal, como decimos cuando no hay público. Y cuando no hay Eso público. es muy común aquí, muy común. Así es. Demasiado común y nos preocupa el efecto que está teniendo en niños y en niñas a la hora de convertirse en adultos. Hablemos de eso. Durante la propia niñez mismo, ¿no es cierto? Hoy sabemos que el estrés tóxico, ese tipo de estrés de manera crónica, repetida, de manera frecuente e intensa, es la principal causa de herir el desarrollo de los niños y las niñas, sea el desarrollo molecular, sea el desarrollo neurológico, emocional. Y los niños y niñas que viven ese tipo de experiencias altamente estresantes, por ejemplo, tienen el doble de riesgo de desempeñarse inferior al promedio desde el kinder, ¿no? Tener problemas de agresividad, de sociabilidad, déficit de atención, y generalmente esos niños que enfrentan esas condiciones son más bien luego excluidos, ¿verdad?, del sistema educativo. Y sufren bullying, Sufren bullying, son mucho más vulnerables tanto a sufrir el bullying como a cometerlo. ¿Verdad? Y hoy sabemos que cuando adultos, ¿verdad?, más bien cuando adolescentes tienen el doble de riesgo, por ejemplo, de embarazarse en la adolescente, y cosas que tal vez uno no pensara, tiene el doble de riesgo, por ejemplo, de infartarse. ¿Verdad? Aún teniendo su colesterol normal, pero el estrés que le vino hiriendo desde pequeñito se manifiesta en un incremento del riesgo a infartarse de adulto, ¿no? Hay algo muy importante, porque también tenemos que analizar el contexto cultural y la sociedad dominicana. Muchas personas que nos están viendo ahora mismo dirán, bueno, yo me crié así. Mi mamá no tenía herramientas para poder educarnos, y la forma de ella llamarnos la atención era dándonos golpes. Incluso hay personas que la ponían en cepos, que cuando se hacían orines o hacían pipí, la sentaban en piedra caliente. No hablemos de orines, que hace muy poco una pareja de padres que no sabemos le quemaron la vulvita a una bebé de
2 años por hacerse pipí en un Así colchón es. hace 2 Aquí días. hay una cultura muy enraizada, lo digo porque he escuchado cuando hablamos de estos temas a Ajá. personas justificando sobre la base Siempre. de yo me crié así. Y dicen, y yo soy salí normal. bien. Sí, yo sí, salí sí. bien. Yo salí bien. ¿Crees tú que eres normal? Entonces, Sí. ¿cómo trabajamos eso? Porque ahí tiene que haber un rompimiento cultural. Pero ahí hay un aprendizaje que la gente reproduce. Correcto. Es decir, si a mí me criaron de esta manera, yo asumo que eso está bien porque mis padres lo hicieron. También hay un tema, un asunto más complejo que eso. No es solamente que lo aprendí y lo repito. Muchas veces tiene un trasfondo de lealtad hacia los padres. Esa gente que se para y dice, es que a mí me pegaron y yo estoy bien por eso, está verbalizando, yo soy leal a lo que mis padres hicieron porque eso me da una pertenencia, me da un sentido de seguridad en esa relación. Aunque ya haya pasado hace mucho tiempo, de hecho, muchas personas que lo pasaron muy mal y que cuando tú lo pones a hacer un ejercicio de introspección, de revisión, se Recuerdan eso, exactamente lloran y de lo nuevo. exactamente y lo viven. En ese momento les duele, pero cuando el niño se porta mal, le sale, porque eso está ahí ¿Tiende a registrado. repetir ese niño ese mismo patrón con sus Así hijos? es, tiende a hacerlo. ¿Cómo podemos tiende a hacer ese hacerlo. rompimiento, esa es la preocupación y crear una sociedad más sana en base a otras herramientas educativas? Precisamente el reaprendizaje de esos patrones. Hay padres que han hecho el corte, ¿sí? Porque han experimentado la sensación de haberse sentido vulnerables, de haberse sentido impotentes, porque el daño del maltrato es la generación de impotencia. Un niño que no se puede defender, que no puede evitar ser maltratado. Ese sentimiento es terrible. Entonces, cuando un adulto puede conectar con eso, pero además le damos herramientas para hacerlo diferente, tenemos una oportunidad de hacer el corte. Una persona que puede entonces superar, y de hecho tenemos padres que han dicho, es que yo lo pasé muy mal, mis hijos no van a vivir eso. No van a vivir eso. Pero tienen que pasar otras cosas en su vida para que pueda hacer esa Pero eso ruptura. generalmente pasa, doctora, cuando son casos extremos, o sea, cuando la violencia ha sido muy fuerte. Pero Ah, y sí. esa delgada línea que existe Claro. entre esa concepción cultural de una pela a tiempo arregla, evita delincuentes, un chancletazo, un punto evita un descosido, un cosas chancletazo, Oye, esos un correazo, pescozones, esos golpes que esa señora No, le pero da es al que niño. perdón, esos pescozones en la cabeza o en la cara, o sea, vamos, sería bueno lo que dice Diana, definir, porque hay momentos en que hay una falta de respeto muy grande y hay un padre u otro que ha dicho, bueno, en este momento le pegué una ¿Cómo pescosada, manejar pero la una situación? vez, ¿Cómo controlar a lo largo eso? de la vida o en 2 o 3 ocasiones y hubo un control y hubo más respeto. Uno no le puede decir a estas personas, tú no puedes, estás haciéndolo mal. ¿Cuál es esa? ¿Dónde está la frontera? Y si realmente el niño respeta más al padre que le pega. Definitivamente, mira, es que hay un mito de que el castigo físico educa. Entonces se ha conectado la alianza que se ha hecho entre maltrato físico, castigo físico y educación. Es errónea, pero se mantiene. Los padres pegan porque no tienen otra herramienta y porque aprendieron eso. Cuando los padres se dan cuenta de que eso no le está dando resultado, porque efectivamente no da resultado, el castigo físico no educa, o sea, no enseña al niño a ser más respetuoso, no ayuda a que él se maneje con mejores controles para prepararlo para la vida, no logra eso, eso lo logra la disciplina, una disciplina positiva, organizada, estructurada, que cuesta más esfuerzo. Entonces, el tema del golpe o el correazo casual, digamos, Hay que sacarlo hay que eliminarlo. totalmente. Claro, porque el O la mensaje... galleta, como decimos en buen dominicano. Sí, porque el mensaje es, si tú haces algo que a mí me parece mal, yo hago algo violento, entonces yo que te quiero, te hago algo que te duele. ¿Cuál es la relación que el niño que te establece humilla, y que te sobre todo humilla cuando son adolescentes. con los verbalizaciones, ¿verdad? Él hará Agresivas. en su socialización. Exacto. ¿Qué pasa en su socialización? Que quien me quiere me pega. Si es una niña, ¿qué puede pasar en su vida? Claro, Ya. en un futuro. Y si es un varón, tiene derecho a pegarle a quien quiere. Una pregunta, la misoginia, que tanto se ve en nuestra sociedad, porque detrás del abuso y de los feminicidios y del constante maltrato a las mujeres, se esconde una misoginia. Claro. Puede venir de una crianza llena de palabras duras, groseras. Mira, muchacho de miércoles, muchacho del carajo, vente aquí, estoy harta de ti, tú no sirves para nada, me tienes harta, yo no sé cómo puedo, papá. O eso sumado a los golpes, además. Sí, todo maltrato, todo aquello que me humilla, que me hiere, generan heridas que puedo luego después proyectar
en mi propia pareja, en mis propios hijos, porque no tuvieron la oportunidad de sanar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con World Vision, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con crianza con ternura. Y para nosotros ese proceso de sanar es muy importante. Para nosotros trascender a una sociedad más pacífica y más solidaria va a requerir un proceso de restauración. Entonces, con los papás y las mamás, pero también cuidadores, ¿no? Educadores que están con nuestros niños muchos tiempos, trabajamos con ellos con una metodología que se llama Bálsamo de Ternura, donde uno ayuda a mirar la historia de niñez, a sanar el niño interior, es decir, cuál fue mi historia de crianza, a dónde estuvo mi adversidad, qué fue que yo enfrenté, pero también a dónde estuvieron esas fortalezas familiares, ese cariño, porque lo que termina ocurriendo es que la misma familia que me violenta es también la que me contiene, es también la que me ama. Entonces nuestras nociones de amor, generemos esas lealtades, como decías. Es muy confuso. ¿Verdad? Es muy confuso. Y yo tengo que poder mirar, listo, esto fue doloroso para mí, esto yo lo rescato porque fue amor y que aprendo de eso, genero sabiduría y cómo esa sabiduría de mirar mi historia me ayuda a interactuar con mi hijo y mi hija de una manera más sana. Esa es la primera parte. Luego vamos, porque mi corazón está más robusto, mis relaciones están mejores entre mi hijo y yo. Luego pasamos por un proceso de capacidad, que era lo que usted decía, ¿no es cierto? No quiero golpear, pero ¿qué hago en vez de? Entonces, como también decía la doctora, la crianza positiva, nosotros trabajamos la escuela de ternura para todos. Y ahí que aprender, porque sí, desde jueces hemos tenido en nuestra escuela de ternura hasta madres, padres, nanas, abuelas, ¿no? Médicos, enfermeras, es para todos porque es un cambio cultural. Este es un programa, claro, usted es brasileña. Sí, ya sé. Sí, el acento es precioso, es precioso. Es un programa que se va a implementar en República Dominicana. Ya se está implementando, estamos implementando con escuelas, con iglesias y con la comunidad. Qué bueno. Y ahí que aprendemos a expresarnos, a decir con ternura, a escuchar con ternura, a tocar el cuerpo del niño con ternura. Incluso desde que está en la barriga. Claro. Porque muchas veces esas mujeres no se dan cuenta lo importante que es tratar con amor, acariciar esa barriga, hablarle con amor. Y viven gritando, peleando. Y como eso afecta a la criatura, que luego sale con déficit de que es el atención. tema de la autoridad, cómo la ejerzo para que me respete si no ejerzo algún tipo de violencia o agresividad verbal. Incluso en los hogares donde no hay una monoparentalidad, sino que están padre y madre en una cultura machista, el padre puede hacer sentir culpable a la madre de que está probablemente siendo demasiado débil con el menor o la menor, consintiéndola, porque él tiene todavía el rol de no dar cariño ni mucho menos. ¿Cómo ustedes trabajan eso? Sí, bueno, el tema de la autoridad es siempre un tema interesante. Hay veces es más fácil. ¿La autoridad dando amor? Exacto, o sea, decir, listo, la violencia ayer y no tenemos que hacer, pero ¿cómo trabajamos la autoridad, no? Y la autoridad que sostiene entonces lo que yo quiero, que es el respeto. Claro. Pero yo puedo como hijo respetarte y seguir tu autoridad y no amarte. No es suficiente, ¿no? Tengo miedo, te respeto porque tú eres la figura de autoridad, pero ese amor no está ahí para sostener. Y está resentido. Está resentido. Entonces, más antes de preguntar la autoridad, la pregunta que creo que como padres, madres debemos hacer es, mi hijo me ama suficientemente, tiene tanta confianza en mí para decirme a mí lo que está pasando antes de que se hiera él mismo, hiera a un otro, porque él sabe que si viene hacia mí, será tratado con dignidad, ¿no? Y ahí vamos a hablar en el tú a tú, y la verdad se va a expor de manera temprana y vamos a poder intervenir antes que el problema fue de ese tamaño. ¿Perdí autoridad? No, que la autoridad no tiene que basarse en la agresividad. Se puede ser firme y se debe ser firme. Es que se ha confundido también el tratar bien al niño con ser consentidor, con no poner límites. No es lo mismo. Hay que ser firmes. Hay que ser firme, hay que poner límites, hay que decir no, pero ese no tiene que ir a
vaya unido a un insulto, Claro. a una agresión física. Y hay que a trabajarlo una también, doctora, a descalificación. nivel de pareja, porque Por supuesto. en la mayoría de las relaciones supuesto. hay uno que se convierte en el malo de la película, sí. que es el que pone orden y disciplina en la Antes casa. era así, deja que llegue tu papá. Sí. Prepárate. Y entonces el otro es el bueno. Y es terrible porque entonces se crean dos El niveles. poli bueno, poli malo. Claro, y a Sí. veces yo le digo a los padres que el afecto y la disciplina, el afecto y las normas tienen que estar en el mismo paquete. Los dos tienen que tienen que ponerse dar de acuerdo. afecto y límites. Señores, de Así verdad es un tema interesantísimo y muy importante que ojalá sigamos tocando en televisión nacional para que las madres y los padres allí escuchando entiendan que sus criaturas no son su posesión, que los golpes no es demostrar autoridad para que me respeten y hagan lo que yo quieran, sino heridas que quedan en el alma de esas personas para toda la vida y que tienen consecuencias. No importa la edad que tenga la criatura, la agresión siempre tiene una consecuencia negativa en la vida de ese ser humano, que es una persona que merece todo el respeto. Gracias de verdad. Mañana el foro, el conversatorio, que será en la Universidad Católica de Santo Domingo a las 6 de la tarde, sobre este tema, cambiando los paradigmas de crianza. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias por tenernos. Y ojalá que aquí podamos seguir haciendo este trabajo que nos hace muchísima falta, de Ojalá verdad que que sí. sí. Les esperamos en la Escuela de Ternura. Ay, qué bella, cuando ella lo dice, qué lindo.